Muchas gracias, doctor Antonio Limay. Felicitando la exposición de Guido, muy buena para iniciar esta noche. Vamos a convocar al licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo y estudiante de maestría en estudios andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en arqueología histórica y funeraria, con investigaciones sobre las culturas Virú y Chimú Inca. Desde el año 2019 forma parte de ProLima, donde actualmente coordina el equipo de arqueología de Lima. Ha liderado proyectos en el antiguo Hospital Real de San Andrés y participado en las excavaciones de murallas virreinales. Colabora con el proyecto internacional Animandes y se interesa por la loza europea, la numismática y la muerte en la Lima virreinal. Estamos convocando al licenciado Ernesto Olazo Razuri para que nos haga su exposición. Mientras va cargando el multimedia, vamos a dar una noticia de último minuto. Están todos cordialmente invitados al paseo que la asociación va a realizar este domingo al poblado de Santa Cruz de Flores, en Mala. Todos están invitados con sus familias para hacer un ambiente de camaradería. El, el bus va a partir a las 8 de la mañana del hospital, de la puerta principal del hospital Edgardo Rebolati Martins, tal cual fue el año pasado. Y estaremos regresando a eso de las 5 de la tarde. Entonces, esperemos que puedan estar presentes para tomar un vinito, un pisquito, hacer un paseo ahí por las bodegas con motivo de la vendimia y sobre todo en señal de confraternidad. El siguiente mes también bajo el mismo sistema vamos a estar partiendo hacia Caral, porque está pedido por varios de los asociados hacer un paseo por Caral y lógicamente sería un honor estar con ustedes aprendiendo de sus conocimientos y esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Que haya acá una mezcla de conocimientos para potenciar y cada vez ser mejores. Con ustedes, con él presentando. No está, no, está congelado. Mientras, Mientras va cargando el enlace hasta que nos den el pase, quiero hacer otra noticia de último minuto. La próxima semana estamos presentando el segundo módulo del Congreso de la Historia de la Medicina Peruana, que está a cargo de la filial Ayacucho, cuyos representantes están viajando en estos días para acá, para la ciudad de Lima, para dar inicio a ese magno evento. Somos la única asociación que tiene su congreso en 6 meses. Ese es un invento de doctor Ega Morales Landeo. Y los estamos continuando. El siguiente mes va a ser Cerro de Pasco, el siguiente mes va a ser Arequipa, el siguiente mes y el último mes va a ser en Iquitos, el cual vamos a viajar. Vamos a viajar para el sexto módulo en el mes de agosto, el último martes del mes de agosto, a la ciudad de Iquitos para poder hacer ahí el cierre del sexto congreso en la ciudad de Iquitos.
Mientras va cargando la presentación, los ponentes de la próxima semana está el doctor Alfonso Ortiz Patiño con su tema Historia de la neurocirugía en el norte del Perú. Después va a estar el doctor Walter Quispe Rojas, excelente tocador de piano, que nos va a hablar historia del Hospital de los Naturales de Huamanga. Él dice que ese hospital es más antiguo que el San Andrés y lo sustenta porque se basa en la batalla de Chupas. Y la batalla de Chupas es anterior a la fundación del Hospital San Andrés y del Hospital Santana. Y lo va a sustentar y tiene sus catacumbas también por sacar. El doctor Luis de Sabringas va a hablar historia del Hospital San Lázaro. El doctor Luis de Sabringas. El doctor Carlos Consentino Esquerre, neurología en el siglo XXI. El doctor Alejandro Silva Santesteban Mendoza, la medicina en Trujillo desde la fundación del Hospital de Belén. El doctor Lucio Velázquez Cuentas, evolución histórica de la ética en la investigación médica hospitalaria. Y finalmente el doctor Santiago Estuqui Portocarrero, la locura en el virreinato del Perú. Con ustedes, él presentando Ernesto Olazo Rasuri. Adelante, Ernesto. Buenas noches. Quiero agradecer el honor de permitirnos y permitirme formar parte de esta asociación con la que ya hemos venido trabajando y conversando en repetidas oportunidades, pero que desde ahora vamos a, pues, a estrechar esos vínculos y lazos que ya hemos venido fortaleciendo, pero que consideramos que es muy necesario para el desarrollo no solo de la historia de la medicina, sino también de la arqueología y de lo que se puede hacer con estos elementos en conjunción. Un ejemplo de ello será el Hospital de San Andrés, que es el sitio en el que tuve la oportunidad de excavar durante un buen par de años, gracias a la venia del licenciado Héctor Walde, que en paz descanse, y a quien siempre recordamos con cariño como fundador del equipo de arqueología. Bueno, el tema que he escogido para compartirles en esta oportunidad es arqueología en el patio de locos del ex Hospital Real de San Andrés. El Hospital de San Andrés, como ya ustedes sabrán por las palabras del doctor Guido y también por el tema que, bueno, es parte de la historia de la medicina, parte de la historia del legado que se tiene como médicos, como historiadores, es uno de los hospitales más antiguos del Perú, también uno de los más antiguos de Lima. No voy a debatir si es más antiguo que el de Huamanga o no, porque aún no están los datos presentados, pero sí es del siglo XVI, ya tiene cerca de 450 años de historia, lo cual no es poca cosa. Y sobre San Andrés se puede hablar de múltiples temas, se puede hablar desde muchas aristas, pero en particular vamos a conversar sobre la antigua loquería. Adelante. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente sobre San Andrés, estas excavaciones y estos trabajos se enmarcan dentro de lo que hace actualmente la gerencia de Prolima en el centro histórico de la ciudad. Este es un pequeño acercamiento de algunas intervenciones que se tienen en espacios públicos, como la iglesia de la Recoleta, la Plaza Francia, recientemente renovada iglesia de Santo Domingo y algunos monumentos. Solamente para poner en contexto de cómo el trabajo de arqueología está inmerso o está insertado dentro de una gerencia que tiene ocupaciones patrimoniales amplias y que contribuyen a la renovación del centro histórico de la ciudad. Adelante, por favor. Esto les prometo es la parte más aburrida de la presentación, pero también sirve para contextualizar en este caso temas de organización, cómo arqueología se relaciona con otros equipos y con otras sugerencias y que todas en conjunto también han aportado de una u otra forma en el Real de San Andrés. Si bien es cierto, el equipo de arqueología ha excavado intensivamente durante cerca de 3 años. Allí también tenemos nuestro gabinete, que es el gabinete del equipo de arqueología, donde inventariamos, clasificamos y analizamos los distintos restos de material cultural que se han encontrado no solo en San Andrés, sino en todo el centro histórico. Otros equipos como gestión de riesgos, conservación, ornato, también han contribuido para que el Hospital de San Andrés tenga una mejora tangible de lo que ha sido hace algunos 6 o 7 años, con lo que vemos ahora y también con lo que va a pasar en un futuro, que ya les comentaré, pero que ya el doctor Guido les ha adelantado. Adelante.
Adelante, por favor. Este es un mapeo general de las intervenciones que ha realizado ProLima. El plano es del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Son cerca de 25 intervenciones en espacios públicos, en inmuebles históricos. Recientemente, como ya les van a comentar también los colegas que van a hablar sobre el otro ex hospital, también muy antiguo y muy reconocido, el Hospital de Santa Ana. Actualmente nos encontramos excavando en las inmediaciones de la Plaza Italia, no solo en San Andrés y en Santa Ana, sino también en la Iglesia de las Descalzas de San José, con lo cual queremos tener un panorama más amplio de lo que solía ser un entorno, un barrio médico por excelencia durante la República. Así que los datos que estamos consiguiendo van a contribuir no solo a saber cómo era este espacio arquitectónicamente, sino también a poder entender un poco más estas relaciones incipientes de los primeros médicos y también de los protomédicos, porque como ustedes sabrán, antiguamente no existía la medicina como ahora lo conocemos, la medicina como ciencia moderna. Estaba un poco más cerca a la filosofía que la ciencia exacta. Pero bueno, esto pasaba y esto se desarrollaba dinámicamente en el entorno que ahora conocemos como Plaza Italia y que antiguamente era la Plaza Santa Ana. Adelante. Adelante, esto ya lo comenté. Bueno, ya vamos terminando la parte del Cherry de Prolima, no se preocupen, vamos a empezar a hablar de San Andrés en unos momentos. Esas son algunas publicaciones que hemos realizado. La cuarta de ellas, como pueden ver, tiene la imagen de un cráneo de parte de una osamenta. Son restos que se han encontrado en la antigua iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Indios, que aún falta intervenir y en la cual vamos a desarrollar también estudios de arqueología o de bioarqueología o antropología física para poder nosotros tener un perfil paleodemográfico de las personas que se enterraban ahí y poder discernir cómo eran los distintos modos de enterramiento en los distintos lugares de Lima, ¿no? Porque uno no podía enterrarse sencillamente donde quería o donde le venía a cuento en ese momento, ¿no? Estaba regido por algunas normas sociales, por algunas normas también con un trasfondo político y religioso que vamos a explorar. Adelante, por favor. Y en el Gabinete de Arqueología este es un primer vistazo de lo que es el ex Hospital Real de San Andrés. Esta es una antigua enfermería que le hemos acondicionado para que sea un centro de trabajo, para que sea el gabinete y laboratorio actual del equipo de arqueología y algunas piezas que se han encontrado durante las intervenciones. Adelante. Bueno, este es un Esa es una pregunta, si se quiere, un poco retórica, ¿no? ¿Qué hacemos en el centro histórico? ¿Hacemos una arqueología histórica o hacemos una arqueología urbana? ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos funciones? Yo sé que podemos pensar en primera instancia que lo que hacemos es una arqueología de periodos históricos, y es correcto porque usamos fuentes documentales, usamos fuentes escritas que no están presentes en los periodos prehispánicos, pero si contrastamos tal vez, y por antonomasia, podemos decir que hay una arqueología prehistórica en el Perú. Tal vez hay desarrollos tan complejos como lo Huari, lo Nazca, lo Moche, lo Inca. ¿Contaría eso como una prehistoria en los Andes? Ese es un asunto un poquito problemático y yo creo que se prestaría a discusiones posteriores, pero en Prolima particularmente pensamos que estamos más próximos conceptualmente a lo que es una arqueología urbana, porque todo lo que hacemos ha sido de una u otra forma tocado por la ciudad, ¿no? Todos los elementos, los vestigios, los restos, los inmuebles, todo lo que es arqueológico y se encuentra debajo de la superficie, tiene una relación con la ciudad como actor o agente principal. Adelante. Bueno, entrando en materia ya del ex Hospital Real de San Andrés, como les comentaba el doctor Lombardi, es un edificio del siglo XVI, es una institución, mejor dicho, del siglo XVI, que se funda tras la llegada del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, quien arriba al Perú en 1556. En algún año entre 1556 y 1560, entiendo que no hay una fecha exacta de la fundación, pero en la segunda mitad de la década de 1550 es que se funda el Hospital Real de San Andrés, pero ya se había fundado muy cerca, muy próximo, el antiguo Hospital de Santa Ana, que se erige en 1549 bajo el patrocinio del arzobispo Jerónimo de Loaiza.
Bien, ha sido el Hospital de Santa Ana entonces un hospital que estuvo siempre asociado al arzobispado, a la iglesia, mientras que el Hospital de San Andrés estuvo más próximo siempre al cabildo y administrado, perdón, o enriquecido con fondos de la Real Hacienda. Estas fotografías que pueden ver son del primer patio o patio del claustro de San Andrés. Una de ellas, la que está a mi mano derecha, es de finales del siglo XIX y la segunda es cuando el Hospital de San Andrés ya no era un nosocomio, sino más bien un orfanato. El Hospital de San Andrés deja de ser hospital en 1875, cuando se funda el Hospital 2 de Mayo. Para entonces fue el hospital más moderno de Sudamérica. Tal vez ahora suena un poco distante decir que es un hospital muy moderno, pero para su tiempo lo fue. Y todo el instrumental médico, quirúrgico, los pacientes migraron del Hospital de San Andrés al Hospital de 2 de Mayo, quedando con funciones médicas un poco reducidas. Se convirtió en un hospicio, en un orfanato. En la década del 50 pasó a ser un internado, ha sido un colegio y quedó en un estado de semi-abandono después del terremoto de Pisco en el 2007, que tuvo muchas repercusiones también en Lima, y quedó en un estado liminal entre el uso, el desuso, el abandono y el desinterés en general, con muchas visitas, con muchos entusiasmo de entidades particulares que siempre han querido ver recuperado el San Andrés, pero sin un real empuje de parte de las autoridades, ¿no? Valga decirlo. Recién en el 2019, tras un breve periodo como escuela taller en el 2015, el Hospital de San Andrés vuelve a ocuparse, esta vez por ProLima, firmando un convenio con la Beneficencia Pública de Lima para poder trabajar y recuperar el sitio. Es así que ProLima interviene en este espacio y ahora es una base operativa de los equipos de arqueología y los demás que ya han podido ver en las diapositivas anteriores. Adelante. Ya iba adelantando un poco esta reseña histórica. Este plano de Fray Nolasco es muy ilustrativo. Es un plano que a mí particularmente me agrada bastante. Es un plano escenográfico con bastantes detalles y que se puede ver en algunos casos, en algunos edificios, con muchas especificaciones, cómo ha sido la arquitectura de finales del siglo XVII. Ese es un plano de 1687, recién construidas las murallas. Hay una versión anterior un poco más elongada, pero es una versión que se hace con los planos de la muralla sin haberse construido y recrea muchas cosas que no llegó a tener la muralla, como las fosas, como los baluartes sólidos. Este plano es un poquito más acertado y en el punto, en el círculo amarillo, se muestra el Hospital de San Andrés en asociación a dos otros grandes hospitales de la época. Directamente hacia la derecha, hacia abajo, está el Hospital de Santa Ana y hacia arriba el Hospital de San Bartolomé, que es propiedad del MINSA y que nació como un hospital orientado a afrodescendientes y después fue un hospital militar. También me parece, si no, eso no es el San Bartolomé. Bueno, me parece que también funciona parte de la maternidad en el Hospital San Bartolomé, pero también, valgan verdades, se requiere una intervención fuerte, una intervención intensa en temas de conservación, restauración del patrimonio, porque sí, y no está estructuralmente muy bien conservado, ¿no? Es decir, se necesitan hacer labores de preferencia urgentes en el sitio, porque es un hospital muy antiguo, no tan antiguo tal vez como Santa Ana o San Andrés, pero sí del siglo XVII, es decir, tiene más de 4 siglos de historia y que realmente sería una lástima tremenda que se llegara a perder por falta de gestión, ¿no? Estos son algunos planos que se han diseñado en el siglo XX y en el siglo XXI. El de arriba es de Hart-Terré, mostrando al Hospital de San Andrés con su planta original, que era en forma de cruz, y mostrando también los otros dos hospitales con la misma planta, que era el sistema de construcción, el sistema arquitectónico de la época. El plano de abajo es hecho por Bauer y Coelho, arqueólogos que excavaron a principios de este siglo en el Hospital de San Andrés buscando las momias de los incas. Ambos planos son en base a referencias documentales. No hay un plano de San Andrés que haya sobrevivido en el tiempo, al menos no lo hemos encontrado, no está en ningún lugar del Perú, conocido al menos. Y así que estos planos, con la información que se tiene de documentos, han intentado recrear lo que ha sido el Hospital de San Andrés. Los dos son distintos, pero en cierto modo
conservan la parte, digamos, nuclear, que es la zona de la capilla, la zona del altar, donde habría estado el hospital original. Adelante. Este es San Andrés, ya una ubicación georreferenciada. Está pues limitando, como todos sabemos, con los jirones Guanta, Paruro, em, Guayaga y Miro Quesada. Antiguamente San Andrés era toda la manzana, es decir, limitaba por entero con esos jirones que les comento. Era poco más de 1 hectárea. Ahora tenemos el espacio enmarcado por líneas rojas, que es alrededor de 3.500 metros cuadrados, es decir, es casi una tercera parte de lo que era San Andrés originalmente. Mucho se ha perdido en el tiempo por alquileres, invasiones, ventas. Llegó un momento en el que la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima no se pudo dar abasto con toda la responsabilidad que tuvo tras los procesos de emancipación e independencia, y en ese momento fue una salida práctica alquilar algunos espacios de lugares muy, muy amplios, muy grandes como San Andrés, pero que con el tiempo se fueron perdiendo, ¿no? Y realmente es una lástima porque nosotros pensamos que la parte realmente histórica o más antigua del hospital no está donde nosotros tenemos acceso actualmente, no está en la capilla que conocemos, sino un poco más cerca a la Plaza Italia. Los que no nos han acompañado en alguna visita, en algún futuro recorrido, vamos a conversar in situ con las excavaciones, especialmente la de la capilla, para que podamos entender estas ideas que les estoy comentando, pero ahora nos vamos a enfocar en el otro sitio, que es la loquería. Adelante. Pero antes de pasar a la loquería, vamos a hablar sobre qué va a pasar con San Andrés. Ya hemos visto la importancia histórica que tiene este sitio, el proyecto grande en el que se enmarca, pero particularmente qué va a ocurrir con San Andrés. Nos iba adelantando el doctor que van a haber, sí, unas salas para la historia de la medicina del Perú, porque San Andrés es un sitio nuclear, un sitio álgido para poder conocer la historia, el desarrollo y la historia de la medicina a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel sudamericano. Pero principalmente la función de San Andrés va a ser convertirse en una gran escuela taller de saberes y oficios tradicionales, donde vas a enseñarse aquellas artes que se han ido perdiendo con el tiempo, como platería, orfebrería, azulejería, cerámica, cantería, y una serie de actividades que son necesarias para recuperar entornos como el Centro Histórico de Lima. Vamos a desarrollar un espacio dinámico que esté en diálogo constante con los vecinos de Barrios Altos y con los vecinos de Lima en general, y donde se van a formar los siguientes gestores y técnicos en el patrimonio cultural. Aparte de ello, van a haber zonas de excavaciones abiertas, van a haber cafeterías, bibliotecas. En suma, queremos hacer un entorno vivo donde la historia de la medicina también va a tener un espacio preponderante. Adelante. Hemos desarrollado diversas excavaciones en el sitio con miras a una futura puesta en valor como parte de estudios previos. Desde mi derecha hacia la izquierda es una excavación en el primer patio, donde se han encontrado bases de versiones anteriores de la capilla. La parte central es en el cementerio, el Camposanto de San Andrés, que es en la parte posterior de la capilla, y podemos ver cómo algunas redes sanitarias más recientes han disturbado tanto los entierros como las estructuras funerarias. Lo que pueden ver ahí es parte de la bóveda de una cripta funeraria, y esto se debe a que el tema de cuidado del patrimonio, sobre todo el patrimonio histórico, del patrimonio arqueológico, es un asunto relativamente reciente. Lo más común en décadas pasadas era realmente no prestar ninguna atención o ningún cuidado con esos vestigios del pasado, que tanto nos pueden hablar de esos tiempos como también del presente. Un caso muy muy certero es lo que pasó tal vez con la avenida Bancay en los años 40, con este gran ensanchamiento que tuvo el jirón a Bancay, convirtiéndose en avenida y destruyendo muchos monumentos, iglesias y edificios históricos de Lima. Algunas de las iglesias más antiguas se destruyeron también con ese ensanchamiento, para lo que en su momento parecía una solución vial, y ahora nosotros sabemos, y quién puede decir que la avenida Bancay es una solución al tráfico, ¿no? Es todo lo contrario en realidad. Y esto lo comento porque toda cuestión que trate sobre temas arqueológicos o patrimoniales tiene que ser de algún modo también crítica con lo que se ha hecho antes y con lo que se va a hacer en un futuro, ¿no? Para que podamos plantear algunas alternativas que no involucren de forma tan nociva o dañina el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad y del Perú en general.
Esta excavación, la última de la izquierda, es en el cementerio o Camposanto. Se hicieron dos grandes áreas de excavación, recuperándose cerca de 100 entierros funerarios, registrándose cerca de 100 funerarios. Algunos de ellos han sido llevados. Se Todavía puede ver también hacia el centro una gran tubería es una mierda. reportando por el medio de la excavación. Yo me imagino tal vez en ese momento habría sido algo extraño para los obreros, para los trabajadores, ¿no? Pobre Empezar a hacer la Pipilín, se va zanja a y orinar. encontrar tantos cráneos, Vea tantos huesos, conectados ahí. tantas costillas, etcétera, ¿no? Y me parece también bastante curioso la proximidad o cercanía que tienen estos entierros con la superficie. Es alrededor de 25 o 30 centímetros. Eso nos habla un poquito también de las costumbres funerarias de antaño y el por qué se dejaron de usar los cementerios intramuros y se construyó el cementerio general, ahora conocido Laura también te nuestro conecta. maestro. La proximidad con los muertos llegó a ser casi obscena en la Lima virreinal tardía y esto llegó pues, se embonó con los movimientos higienistas, con las reformas borbónicas y con todas estas tendencias globales que terminaron repercutiendo también en el Perú y que generaron pues la creación del cementerio general. Pero este tema del cementerio y de la muerte es un asunto amplísimo que ahora lo tocamos solamente con la punta de los dedos. Adelante. Adelante, por favor. Bien, ahora ya llegamos por fin al Patio de los Locos. Esta excavación en el Patio de los Locos, en la antigua loquería, tiene alrededor de 115 metros cuadrados. Es la excavación más amplia que tenemos en San Andrés. Alcanzó profundidades máximas de 2,5 metros en algunos cateos y se han encontrado evidencias desde la Lima fundacional, conocida como Ciudad de los Reyes, desde la primera Lima, es decir, del terreno o de o del espacio geográfico que conocieron los conquistadores en adelante. Tenemos evidencia cultural desde, como les digo, empezando el siglo XVI, las primeras décadas del siglo XVI, hasta la actualidad en un continuum que sirve mucho para entender cómo ha cambiado el hospital y cómo han cambiado también en general las costumbres y usos de la ciudad. Hemos podido ver que el Patio de los Locos no siempre ha sido un patio, lo hemos comprobado o lo hemos enlazado con información histórica que también habla de ello. Hemos podido ver las distintas modificaciones que ha tenido este patio, los distintos cambios, la introducción de fuentes de agua y otras también fuentes como canales que tienen que ver mucho con la locura y con el tratamiento que se daba a los locos, bueno, tratamiento entre comillas que se daba a los locos durante el virreinato y también durante bien entrada la República, y cómo esto se asocia pues con la historia general de la medicina desde los griegos. Ahora les voy a comentar también un poco de eso. Tienes 5 minutos, doctor. Volamos. Adelante. Este es el sistema de piletas o fuentes de agua en el Patio de Locos. Hay tres momentos que pueden verse representados en tres distintos canales o redes de desfogue. Y, y las piletas en el Patio de Locos tienen un sentido no solamente práctico, sino también simbólico y terapéutico, porque si uno piensa bien, ¿por qué pondrías una fuente de agua donde no va a ser ornamental, sino es algo práctico? De ahí se saca el agua para el consumo potable del hospital, potable entre comillas, porque no era el término de la época. ¿Por qué ponerla en un entorno que era un pabellón psiquiátrico, como ahora el término es pabellón psiquiátrico, en una loquería? ¿Por qué no poner las piletas en un entorno tal vez un poco más tranquilo, ¿no? Un poco menos loco que el Patio de los Locos? Y tiene una explicación bien simpática que tiene que ver con las nociones de los griegos sobre la medicina, sobre los humores, con la luna y también sobre cómo el agua es un elemento terapéutico. Ustedes saben por historia de la medicina que hasta bien entrado el siglo XVIII aún se mantenía en vigencia la teoría de los humores. El cuerpo estaba compuesto por 4 humores, ¿no? Que sería la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. La descomposición de estos humores causaba algunas enfermedades. El agua era asociada a la locura porque se sabía ya que la luna de una u otra forma controlaba las mareas y el agua en general. Y por ello es que los locos eran llamados también amentes o lunáticos, ¿no? ¿Y qué decía esta teoría de los humores y también, y no solo de los humores, sino también de los elementos? Por ejemplo, ¿por qué una piedra caía al piso cuando uno la dejaba caer? Porque la piedra es un elemento térreo y era atraído por la tierra. ¿Por qué un globo lleno de aire iba hacia el cielo?
porque el aire llamaba al aire, ¿no? Una cosa llamaba a la otra. Hay un ejemplo bien curioso sobre los pacientes con ictericia que tienen la coloración amarilla. Se vendían algunas avecitas o pajaritos que tenían naturalmente el color amarillo en los ojos y el paciente con ictericia se acercaba y miraba fijamente a los ojos del pájaro con la idea de que el color amarillo de la piel iba a ser atraído por el color natural de los ojos del ave. Del mismo modo con el agua. Las aguas tranquilas o reposadas de la pileta o de la fuente fungían como un elemento terapéutico que si bien no curaba la locura, sí la amainaba o la mantenía controlada y con la esperanza de que algún día sea curada, ¿no? Esa es la explicación de por qué hay piletas en el patio de los locos. Y ahora ya, para ir terminando, me queda muy poquito tiempo, pasamos a las otras diapositivas. Este es un poco de la secuencia ocupacional que hemos encontrado en el sitio, con una superposición de estructuras, de muros, de piletas, también como hemos visto, de bases de columnas antiguas y también de evidencias de antiguos terremotos como el de 1746, que obligó no solo a San Andrés, sino prácticamente a toda Lima a crecer porque era una labor un poco y lógica retirar todo el escombro, eliminarlo, así que se nivelaba la ciudad y se construye encima. Esa es una explicación, una de las explicaciones de por qué la Lima antigua está 2 metros abajo y la Lima actual está donde estamos pisando ahora nosotros. Adelante. Y una secuencia ocupacional que, como les digo, data del siglo XVI hasta la actualidad y que va a seguir teniendo cambios por la intervención que vamos a tener ahora en San Andrés. Todo lo demás es que les explicaría ya es algo bastante arqueológico, lo podemos pasar muy rápido para terminar la presentación. Esta es una foto del Patio de los Locos en 1908, cuando este era un orfanato, se puede ver una pileta al centro y cerca de 300 niños en el orfanato, con una madre, con una monja de la Orden de las Vicentinas de Paul. Adelante, 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 adelante. Esto ya es algo muy denso, creo. Adelante. Faltaba un montón. Adelante. ¿Qué tal? Chao, chao. Sorry. Como les digo, para hablar de San Andrés Puro. se necesitan Porque horas y son horas y creo que no terminaríamos. Así que a modo de conclusiones, les agradezco nuevamente el gentil gesto de invitarnos a incorporarnos a la Asociación de la Historia de la Medicina y lo que se viene en San Andrés es una obra que tiene muy pocos precedentes o muy pocos antecedentes en el centro histórico de Lima y que va a ser una revalorización de la historia de la medicina con una posible reconstrucción del anfiteatro anatómico, el primer anfiteatro anatómico de Sudamérica. Ustedes sabrán, las primeras disecciones con fines científicos se hicieron en el Perú a nivel de Sudamérica y Politono tiene algo escrito sobre ello. También con vestigios de la primera escuela de medicina, que es la San Fernando. Y podemos ver también en la presentación que les he hecho muy brevemente que antes del Patio de Locos había un lugar dedicado a los pacientes mentales, que era la Casa de Orates. Podría tal vez tratarse del primer establecimiento o lugar donde había una atención o un tratamiento para esas personas para pacientes esquizofrénicos o para pacientes con enfermedades mentales. Tal vez sea, como les digo, el antecedente más antiguo de un establecimiento de este tipo en Sudamérica y también se dio en San Andrés. Bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el arqueólogo Ernesto Lazo. No te muevas, por favor, Ernesto. Mucho gusto de escuchar tu presentación. La Asociación de Historia de la Medicina Peruana y parques conmemorativos, muy pronto, y patronato, hace la entrega a usted de un certificado como miembro activo y honorario de esta gloriosa asociación, sobre la que los jóvenes, los médicos jóvenes y en general la población deben de conocer. Firma el doctor Antonio Limay Ríos como presidente y el doctor Wilfredo Quesada y Parraguirre como secretario. Tenga usted. Un fuerte aplauso, por favor, ahí. Sí. Además, vamos a entregar al doctor un libro escrito por el doctor Ega Morales Landeo, Morlán, es el Morlán 10, es el libro número 10 de su autoría, Nuestra Historia, donde está la narración de toda la historia de la asociación,
y esperemos, y va a ser así que en la siguiente edición va a estar también su nombre. Tenga usted esto acá. Y finalmente vamos a entregarle a Ernesto, antes que se retire, su gorra de la asociación para que cuando esté explorando ahí en el Hospital San Andrés se la ponga. Una fotito, por favor, ahí. Muchísimas gracias. Tome asiento, por favor. Queda oficialmente incorporado. Es un honor para mí estar acá presente y sobre todo es un honor para mí trabajar en la Maternidad de Lima, en la que tengo a mi costado el Hospital San Andrés, a mi costado el Hospital Santana y a mi costado el Hospital San Bartolomé. La verdad que no sé cómo he llegado ahí a la maternidad prácticamente como ginecólogo, pero siento bastante cariño y respeto a lo que ustedes hacen. A continuación, damos pase al doctor Ega Morales Landeo para que presente al siguiente incorporando.